Bueno, hoy les vengo a hablar de automatización, ¿sí? Un tema que está muy de moda, que produce muchas cosas en las personas, ¿sí? Algunos nos produce emoción, ansiedad, miedo. Y me gustaría arrancar esta charla con una definición de la automatización, ¿sí? Que no es mía. Una definición que tomé de una empresa muy grande, muy importante actualmente, líder en tecnología, no voy a nombrar cuál. Y fíjense lo que dice. Habla de la aplicación de tecnología, programas, robótica, procesos para lograr resultados con una participación humana mínima. Y acá les subrayo, participación humana mínima. Yo estoy convencido de que esta empresa no debe tener ninguna mala intención. De hecho, estoy seguro que, y me consta, que mediante las automatizaciones salvan vidas. Esta empresa hace algunas automatizaciones que al día de hoy están salvando vidas humanas, especialmente en la medicina. Pero fíjense que acá se denota un problema desde la declaración de qué es la automatización. Si uno cuando se propone un proyecto, una meta en su vida, algo que va a arrancar, desde el comienzo está diciendo participación humana mínima, ya desde el momento cero empezamos a asociar esta tecnología como algo que quizás nos desplace, como algo que quizás nos saque el protagonismo, como algo que venga a reemplazar las personas. Entonces, ¿qué me gustaría a mí de esta charla? Dos cosas. Primero, que se lleven algunas herramientas básicas, si son personas que están buscando reconvertir su perfil profesional y hacerlo desde el lugar de la automatización. También si tienen algún negocio o emprendimiento y buscan formas de emplear la automatización en su negocio para ser más competitivos o para lograr generar algún tipo de emprendimiento novedoso. Pero más allá de eso, me gustaría que todos los que estén en esta charla, ya sea que están ahora en vivo o la escuchen grabada, tengan una idea propia sobre la automatización y que la vean como una herramienta, ¿sí? Ni más ni menos que una herramienta. Las herramientas las podemos usar para un fin bueno, positivo o humano, y las herramientas también las podemos usar para hacer daño o simplemente concentrarnos en proyectos que por ahí generen rentabilidad, y no está para nada mal, pero no beneficien de forma positiva a las personas. Yo les comentaba recién, la automatización genera muchas cosas. En mucha gente vamos a trabajar con esta idea de que es algo positivo, y es así. Sobre todo con aquellas personas que están adentro del mundo de la automatización. Si yo trabajo desarrollando software, si yo trabajo empleando procesos de automatización, si yo estoy siendo beneficiado directamente por la automatización, probablemente mi idea sea positiva. Ahora, quizás lo que no se comenta en muchas organizaciones, o no se haga tan público por miedo a ser juzgado, es que existe una idea preponderante negativa. Hay miedo, ¿sí? Esto no es nuevo. Ya en el siglo XIX, podemos hablar de los ludistas, personas que se vieron amenazados por el avance de la automatización en forma de máquinas industriales que reemplazaban a los artesanos, empezaron a mecanizar parte de esos procesos. O sea que hace más de 200 años que hay personas que tienen miedo de que su trabajo les sea quitado, por lo tanto su sustento de vida, y reaccionan de distintas formas, ¿sí? De forma violenta, se cierran, lo niegan. Y si yo quiero empezar a hablar de automatización en la organización en la que trabajo o en mi emprendimiento, si yo soy la única persona que conforma esa organización, bueno, no va a haber problema, soy el único que tengo que convencer. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que liderar un equipo y dentro de mi equipo hay gente que tiene este miedo? Gente que nació en un mundo donde la ciencia ficción constantemente nos vende mundos distópicos, ¿sí? Donde las máquinas vienen a destruir la humanidad. Terminator, Matrix, Deus Ex Machina, Blade Runner. La ciencia ficción en el cine y en las series arma mundos distópicos porque principalmente son entretenidos, ¿sí? Entonces hay una exageración desde la fantasía, pero también la ciencia ficción tiene un sentido más filosófico de levantar la mano y advertirnos de avanzar sin
frenar, reflexionar qué está pasando con esos cambios tecnológicos. Pero lo que hoy está viviendo el mundo con respecto a la tecnología no se parece en nada a lo que podemos ver en Matrix o en Terminator. Lo que hoy estamos viviendo con la tecnología es algo más similar a esto. No sé si alguno tuvo la oportunidad de interactuar con algún chatbot para pedir algún servicio técnico, para reclamar algún servicio de alguna índole, o pedir información de algún comerciante. La inteligencia artificial, la automatización, está dando grandes avances. Hay ramas donde el desarrollo está alcanzando niveles increíbles, pero está muy lejos de ser inteligente en términos humanos. Pero bueno, hay software que detecta diagnósticos de cáncer con un porcentaje arriba del 98%. Ahora, cualquier persona promedio con una escolaridad media tiene una inteligencia muy superior a lo que hoy entendemos por las máquinas, ¿sí? Entonces, yo los invito a pensar en qué cosas no tiene sentido empezar a reemplazar personas por procesos tecnológicos, y en qué cosas realmente estamos tan lejos de lograr la interacción humana o ese sentimiento de empatía que se logra con las personas, que quizás termine tomando esa definición, ¿sí? Quizás yo tenga mi negocio y no tenga la posibilidad de tener un propio call center con agentes que atiendan cada una de las interacciones. Quizás no tenga forma de poder costear eso. Y está bien. Ahora, seamos conscientes que no importa qué tan avanzada la tecnología, todavía hoy estamos muy lejos de lograr las habilidades cognitivas que tiene una persona promedio. Y cuando yo me empiezo a pensar como profesional, ¿qué puedo hacer en los próximos 20 años? Por un lado, hay determinadas profesiones que están amenazadas, sin duda. Toda aquella profesión que sea fácil de diagramar, toda aquella profesión que requiera actividades repetitivas en el tiempo, sin opciones que sean cognitivamente complejas, es decir, toda tarea mecánica que sea fácil de describir y de hacerla sin uso físico, y probablemente tenga un alto porcentaje de ser reemplazado. Ahora, toda actividad que sea creativa, con alto uso cognitivo, que esté relacionado con el cuidado de las personas, que esté relacionado con la educación, seguramente se va a ver afectada por el avance de la tecnología, pero difícilmente sea reemplazada. Y si es reemplazada, siempre recuerden que los cambios tecnológicos en la sociedad nunca son homogéneos. Nosotros podemos estar viviendo en un país donde determinados rubros avanzan más rápido que otros, o en una industria, distintos niveles de empresas más grandes, empresas medianas, esa tecnología avanza a distintas velocidades. A medida que uno va adquiriendo conocimientos de dónde es más probable que avance la tecnología, porque uno empieza a entender por dónde están yendo los avances, es más probable que como profesionales nos podamos reconvertir en aquellos lugares donde hay oportunidades, y como emprendedores podamos aprovechar esos avances para nuestros negocios. ¿Acá vamos bien? ¿Se me escucha perfecto? Sí, se escucha. Muy bien. Entonces yo les decía, la tecnología, el mundo de la automatización, lejos de ser algo nuevo y novedoso, está con nosotros hace por lo menos 200 años, ¿sí? Algunos le atribuyen a la automatización tal cual la entendemos hoy, sobre todo en los procesos industriales, a Henry Ford, cuando decidió emplear en la planta industrial de sus automóviles automatismos mecánicos, pero al día de hoy cualquiera que circule por una ciudad grande o mediana, donde hay semáforos, cualquiera que tenga un lavarropa o una lavadora en su hogar para lavar la ropa y no hacer la mano, cualquiera que haya viajado en avión, ya fue usuario de la automatización. Y creo que vamos a estar de acuerdo que los aviones no son malos de por sí, y disfrutamos de ir de un lugar a otro de una manera veloz. También vamos a estar de acuerdo que los semáforos salvan vidas, que no tiene sentido volver a esa vieja profesión donde algún agente de tránsito tenía que dirigir el paso o no de los automóviles. Y no sé ustedes, pero en lo personal, yo agradezco muchísimo que a alguien se le haya ocurrido el invento del lavarropa, y no me gustaría tener que ir a un río o alguna fuente de agua cercana para lavar la ropa,
Para mí es un placer enorme poner la ropa, tocar 2 botones y que por arte de magia a la media hora ya esté lavada. Es más, si por mí fuese, le pondría piernas y brazos al lavarropa y le pediría que la cuelgue y la descuelgue y luego me la ponga en el armario. Pero bueno, estamos un poco lejos de eso. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? No nos dejemos avasallar con aquellas automatizaciones novedosas y aquellas palabras en términos anglosajones que nos bombardean por todos lados. No hay ninguna persona en esta sala que no haya sido usuario y no esté disfrutando de algún beneficio de la automatización. Y lo mismo ocurre cuando pensamos en automatizaciones que son del campo de las aplicaciones, del software, las que no son físicas. Estas son las que avanzan más rápido hoy en día. ¿Por qué? Porque son más baratas de hacer. Cuando uno piensa en automatizaciones físicas, quizás alguno haya visto el video del robot bailando parkour de la empresa Boston Dynamics. No sé si alguno lo vio, realmente es maravilloso. Después les voy a dejar el link de YouTube en los comentarios por si no lo vio. Y hay robots que están siendo empleados en la minería, en la exploración del espacio. Hay robots físicos, parecidos a de las computadoras, bueno, perdón, de las películas y las series, sí, existen hoy en día algunos robots que son parecidos a la de las películas. Pero la revolución está ocurriendo a nivel software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más barato, es más elástico el desarrollo cuando hablamos de aplicaciones. Y fíjense en este listadito que les traigo, de que esto ya está prácticamente en cualquier empresa, no importa que sea una empresa con 2 empleados, ya podemos hablar de reportes, calendarización de turnos, manejo de contactos, el envío de recordatorios, chatbots, ¿sí? Algunos con distintas complejidades, pero el chatbot es algo hoy en día que lo podemos contratar desde una página directamente. Los viejos IBR, es decir, cuando uno llama al 0800 y tiene que marcar entre 4000 opciones, no sé si a alguno le pasó, apriete número 1 por si quiere hablar con una persona, apriete número 2 por si tiene un problema, apriete número 3 por si tiene una consulta del extracto bancario. Bueno, eso es IBR, eso tiene décadas y es una forma de automatización. Las campañas de mails, que muchos sufrimos, ¿no? Entramos a nuestro correo y está lleno de correos que son no deseados o spam. Eso es una automatización. Y un poquito más novedosa, un poquito más compleja, y después la vamos a mostrar, el pago de facturas. ¿Sí? No solo pago de factura en el sentido cuando entro al home banking, sino cómo algunas empresas están empezando a recibir todas las facturas de sus proveedores y están automatizando de una manera muy simple la evaluación y el pago de esas facturas. Entonces, no solo en términos físicos, sino en términos de software o de aplicaciones, las automatizaciones hoy están presentes en nuestra vida. Nosotros podemos ser más o menos técnicos, pero usuarios somos todos. Alguien podría decirme, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el avance de la tecnología, a mí me parece que está ocurriendo a una velocidad desmedida, no hay nadie que lo controle, me parece que hay un excesivo foco en que la tecnología genere mayor rentabilidad, pero no se está cuidando la salud de las personas. Y todos esos puntos de vista son válidos. Son opiniones, son construcciones y percepciones que pueden tener ustedes o que puedo tener yo. Pero si nos estamos moviendo en un mundo empresarial, es indiscutible que hoy estamos viviendo un fenómeno de los clientes digitales. ¿Y qué quiere un cliente digital? Quiere mayor velocidad, mayor eficiencia, mayor calidad a menor costo. ¿Sí? Pero bueno, yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Estoy diciendo esto es así. Nuestros clientes están en la cultura de la inmediatez. Nuestros clientes nos comparan, ya no solo con el local que está a 1 o 2 cuadras de nuestro negocio, sino con la posibilidad de conectarse a una página de comercio electrónico y comprarle a un pequeño proveedor en un país distante que aprovecha una serie de automatizaciones de la logística para enviar el producto de la casa de nuestro consumidor, que antes prefería caminar 200 metros, ahora prefiere que le llegue a la casa. Y ese fenómeno nos excede a todos los que estamos acá. Entonces, yo separo siempre lo que opino en relación a cómo avanza el mundo y cómo me gustaría a mí generar una sociedad mejor y ayudar a esa construcción, con lo que tengo que hacer para que tanto la organización en la que me desempeño como aquellas empresas
con las que colaboro puedan maximizar su rentabilidad, y en ese proceso, por supuesto, que lo hagan de una forma más humana, ¿sí? No creo que haya que desentenderse, pero sí me gustaría separar la opinión que tenemos sobre la tecnología en términos de automatización de lo que nos está pidiendo los mercados en los que nos estemos operando. Algunos de ustedes quizás esté trabajando en alguna industria donde esto ya ni siquiera sea una discusión, una industria que ya nació digital, una industria donde ya se entienda desde el momento cero que si el producto no sale completamente digitalizado, no hay forma de lograr este equilibrio que nos piden los clientes digitales. Pero también en la audiencia debe haber gente que viene de una industria más tradicional, digamos, de los seguros, por ejemplo. Entonces, son charlas que se están dando todavía. Y van a haber organizaciones que avanzan más rápido y otras que avanzan más lento. De nuevo, a distintas velocidades, de distintas maneras, dependiendo de la sociedad o del país donde estemos, quizás ocurra a distintas velocidades, no de una forma homogénea. Pero hay una tendencia, y esa tendencia es la que les muestro en la pantalla. Bien, entonces tengo claro que tengo que empezar a automatizar cosas. Tengo que automatizar cosas como profesional, en la organización en la que me desempeño. Entonces, si uno no conoce de tecnología, ¿qué suele hacer? Le pregunta al amigo que sabe de tecnología, ¿no? Le pregunta al techi. Che, necesito automatizar cosas de mi negocio porque con la pandemia los costos me subieron, los ingresos me bajaron y me dijeron que con la automatización puedo empezar a bajar esos costos y ser más competitivo. Bueno, en general, ¿qué te dicen? Busca actividades repetitivas que no generen valor, ¿no? Ese es un latiguillo, una frase que vamos a escuchar de mucha gente cuando uno le pregunta ¿y por dónde empiezo a automatizar? Y cuando yo escucho esa frase, a mí me viene esta cara a la mente, ¿no? Digo, buscar actividades repetitivas que no generen valor. Claro, está buenísimo decirlo así, pero ¿qué voy a buscar si yo no sé por dónde empezar? ¿Cómo estoy seguro que si encuentro una actividad que sea repetitiva, realmente la puedo automatizar en el marco de mis posibilidades? ¿Sí? Porque quizás mis posibilidades no sean lo mismo que una organización de 10.000 o 15.000 personas que tiene un departamento de 200 personas que están encargados para hacer eso. Entonces, en lugar de arrancar y mandarse directamente a buscar actividades repetitivas que no generen valor, yo lo que les propongo es que el primer paso sea aprender. ¿Sí? Aprender en términos concretos, sintéticos, empezar a hacer pie en el mundo de la automatización, empezar a ir a charlas como esta, hacer algún curso corto, consumir videos en YouTube, charlas TED, pero el primer paso es formar una idea propia. Siempre es aconsejable, y lo recomiendo en lo personal, apoyarse en gente de confianza y que a partir de esa expertise de un amigo, de un familiar, de un colega, uno puede ir sorteando esos obstáculos más rápido. Pero tenemos que decidir por nosotros mismos. Ya sea en términos personales o de un emprendimiento, vamos a tomar decisiones. Por más que consigamos al mejor experto en automatización, la parte de qué genera valor o no, la vamos a tener que tomar nosotros, esa decisión, ¿sí? No un tercero. Ese tercero nos va a traer herramientas, nos va a ayudar a tener un mindset de automatización, nos va a decir qué es lo último en el mercado, qué es lo que se está automatizando en Suecia, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina o en Australia. Pero esa evaluación final tiene que estar del otro lado, de vuelta. Ya sea que lo estemos pensando en términos de emprendedor, en términos de una organización grande, o en términos de individuo como un profesional. Recién que tengamos una idea básica, un entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de automatizar, y cuáles son las tendencias, y cuáles son las posibilidades que tengo, recién ahí lanzarnos a identificar oportunidades. Es decir, mira, este proceso en mi negocio pareciera de que puede ser automatizado, ¿sí? Vi que en una empresa similar, en otro país, de una envergadura muy similar a la mía, ya lo logró. Luego de eso, evaluar y priorizar. No caer en la trampa de creer que todos mis problemas se pueden automatizar. De vuelta, hay gente hablando de que tenemos que automatizar todo en nuestra organización. Hay otros un poco más moderados que ya están haciendo la salvedad de automatizar todo lo que sea posible. A eso yo le agregaría automatizar
todo lo que pueda, todo lo que sea posible y todo lo que me haga sentido. ¿Sí? En esa evaluación que hagamos, no puedo hacer una evaluación únicamente tecnológica, no es una evaluación que pueda hacer un departamento de sistemas, no es una evaluación que únicamente pueda hacer mi consultor. Tiene que ser un combo de cosas. ¿Qué va a pasar con los empleados que están haciendo esa tarea? ¿Los voy a reconvertir? ¿Cómo se van a sentir? ¿Me van a ayudar durante el proceso de automatización? Esto que les decía al principio, hay mucha gente con miedo a perder su trabajo. Y yo no puedo automatizar algo si no conozco el proceso, si yo no conozco cómo se hacen las cosas. Porque hay que traducir eso que sucede ahora en términos humanos a términos de una máquina. Entonces, seguro voy a necesitar de una persona que me ayude a lograr ese propósito. ¿Y qué va a pasar con esa persona una vez que termine el proceso de automatización? Lo voy a desvincular, lo voy a llevar a otra área, lo voy a aprovechar para otra cosa. En términos económicos, ¿realmente es rentable hacer esto? Tiene un gasto inicial alto, pero en los próximos 5 años voy a recuperar la inversión. ¿Vale la pena automatizarlo? O quizás pueda tercerizarlo en un proveedor y desentenderme de ese proceso de negocio porque no es crítico. Van a llegar muchas veces al punto 3 y se van a dar cuenta de que, a pesar de que la automatización resuelve muchas cosas, todavía en algunos puntos termina siendo mejor, o negocio, entre comillas, ir por otros caminos. Superada esa etapa, nos ponemos a desarrollar. ¿Qué es desarrollar? A codificarlo, a comprarlo, a que lo haga una persona, una empresa, desplegar un software. Bueno, eso puede tener distintas variantes. Y en el paso número 5, medir lo que sucedió en estos primeros 4 pasos para tomar esas lecciones aprendidas y en el próximo proyecto volver a girar la rueda. Volvemos a aprender de lo que me sucedió antes, volvemos a aprender de lo que está sucediendo a nivel mundial, vemos otros casos que sean de éxito y volvemos a pasar por las mismas etapas. Lo que me gustaría que se lleven hoy es cómo llegar, aunque sea hasta el punto 2, ¿sí? Punto 3. Por supuesto que una charla de 1 hora no voy a poder darle una infinidad de conceptos como para que puedan hacer libremente todos los escenarios, pero sí, por lo menos, que empiecen a aterrizar algunas ideas que seguramente han haber traído hasta acá y que les ayude para, a la salida de esto, tomen todavía más velocidad. Otra pregunta que suelo escuchar, y no sé si alguna vez alguno se la hizo, y si es así me gustaría que abra el micrófono y me lo diga. ¿Tengo que aprender a programar si quiero automatizar algo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, no sé. Cuando se habla de automatización sería en áreas específicas de una empresa, automercados, clínicas o en general. Muy buena la pregunta. Donde quieras. Donde quieras. Puede ser en términos de tu casa, puede ser domótica. Yo, por ejemplo, tengo luces que están automatizadas para que se prendan y se apaguen a cierta hora, por un tema de confort, un tema de seguridad. Pero también puede ser el diagnóstico médico, análisis de radiografías. También puede ser la automatización de algunas facturas cuando tenemos que pagarlos a los proveedores. Así que en todo aplica. No sé si contesté tu pregunta. Miriam. Miguel, perdón que te interrumpa, pero por ahí había levantado la mano, creo que Leo. Ah, No, dale, no estoy viendo. no sé si quiera compartir algo, creo Sí, que ya quedó conmigo. ¿qué, qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen Buen día a día. todos. Ahí, Germán, cuando la pregunta que haces, si tengo que aprender a programar, yo pienso, como líder hablando, ¿no? Yo Ujú. pienso que no, digamos, tengo que tener, desde mi visión, las personas indicadas para que me acompañen a hacer la transformación. Como decías vos, ¿no? Tengo que identificar también dentro del grupo cuáles son, a quién puedo desarrollar para que siga ese camino. Es mi punto de vista, no sé si para No, mí no está muy tengo que bueno. aprender. Está muy bueno, Leo, está muy bueno por 2 cosas. Mira, primero porque se nota que tenés una opinión formada, ¿no? Que lo que vos me estás contando es seguramente un proceso interno tuyo que habrás ido incorporando conocimiento para tener esta opinión formada como líder que nos decís. También está bueno porque estás poniendo adelante a las personas que tienen que llevar adelante este proceso. ¿Sí? No es que me estás diciendo yo.
Me parece que tu opinión tiene un montón de componentes que están buenísimos. Y en base a lo que decís, yo creo que sí, alguien tiene que saber programar, alguien tiene que hacer la parte de la configuración, del despliegue, de la construcción de la parte tecnológica. Pero como nos cuenta Leo, no necesariamente tenemos que ser nosotros. Sí es ideal hablar este idioma, el idioma de las máquinas, pero no idioma en términos de C Java, C Python, C C Sharp, sino empezar a entender, bueno, qué cosas son técnicamente posibles hoy, qué tengo que hacer para que eso lo haga una máquina. Cuando uno piensa en términos humanos, nosotros hacemos cosas que son extremadamente sencillas, digo, ya me sé pelar una manzana, andar en bicicleta, escribir en un pizarrón. Si yo quiero hacer que eso lo haga un robot, es extremadamente complejo. Por lo menos si quiero hacer que lo haga como lo hace una persona. Distinto es si yo quiero llegar a ese resultado y ya no trato de imitar a una persona. Pero para eso voy a necesitar, como dijo Leo, de otras personas que entiendan la tecnología. Y no tengo que caer en la trampa de querer hacer humanoides de silicio, de vuelta, como vemos en la ciencia ficción, que a mí me encantan, y quiero seguir viendo películas y series de ciencia ficción, pero nada tiene que ver con lo que se está viviendo en el mundo. Si vemos en YouTube robots humanoides que pareciera que vienen a reemplazarlos, simplemente es una forma de marketing, una forma efectista de llamar nuestra atención. La automatización hoy, que es eficiente, que está generando impacto, que está salvando vidas, no tiene la forma del robot que estamos viendo en la pantalla. Así que bueno, muy bueno, Leo. No sé si alguien quiere compartir algo más, o que le dispare alguna idea de esto, de si tengo que aprender a programar, si alguno se mantuvo alejado de la automatización porque no le gusta programar, o porque hizo algún curso y no le fue bien. ¿No? Bueno, si no, seguimos. Entonces, ¿tengo que aprender a programar? Y la respuesta en corto es no. Pero como decía antes, tengo que conocer. Tengo que saber de palabras. ¿Y qué pasa? Te bombardean de términos. Hay un montón de conceptos. No es que aprendo 3 o 4 cosas y ya con eso puedo empezar a implementar la automatización en mi trabajo, en mi vida o en la organización en la que me desempeño. Está lleno de términos. ¿Cómo hago para empezar a atajarme de algún lado para entender cómo arrancar? ¿Hay algún curso que me diga automatización de cero y que esté pensado para gente que por ahí no vio nunca nada? Hay algunas cosas por ahí, pero es importante empezar a entender algunas cuestiones muy básicas para poder agarrarse de algún lugar de una forma sólida y después de ahí sí empezar a profundizar en aquello que estamos necesitando. Entonces, yo les voy a traer algunos términos hoy como para que en estas evaluaciones que empiecen a hacer ustedes tengan un punto de apoyo y también los invito a que sigan investigando, ¿sí? Que sigan aprendiendo, que sigan googleando, que hagan cursos y quizás usar estos términos y empezar a conformar una idea. BPM. BPM hace relación a Business Process Management. Entonces, si yo estoy buscando en Internet alguna aplicación que me permita automatizar un proceso de mi negocio y veo las siglas Business Process Management o BPM, ese proveedor o ese consultor lo que me está ofreciendo es tomar todo el proceso de mi negocio, es decir, desde el momento cero hasta el momento que termina, y volcar todo ese proceso, adaptarlo para que funcione con la lógica de una herramienta. ¿Cuál es la ventaja? Si logro hacer una automatización de este tipo, todo ese proceso está controlado en una aplicación. Seguramente voy a tener métricas, voy a tener ahorros fuertes a nivel de eficiencia, voy a tener una comunicación unificada, porque inclusive la aplicación me va a dar cierta terminología que vamos a tener que usar entre los distintos empleados. Entonces, esto no es novedoso, les diría que ya es bastante antiguo, sigue siendo muy potente,
¿Cuál es la contra quizás? Si queremos buscarle alguna contra. Tengo que tener control de todo ese proceso de negocio. Si yo soy solamente uno de 10 actores que participan en ese proceso de negocio, bueno, voy a necesitar un sponsor, voy a necesitar gente que me apoye para implementar esa herramienta. Aún así, si fuese gratuita, piensen que si uno implementa una solución de BPM, le va a cambiar la forma en la que está trabajando a un montón de gente. Una que está muy de moda ahora, que es RPA, no sé si alguno en la sala lo conoce, lo usó o escuchó hablar, que es similar al BPM, pero viene a dar una solución a qué pasa cuando no controlo el proceso completo. ¿Sí? Robotic Process Automation es un robot de software que uno puede enseñarle de manera mecánica a que en la pantalla haga lo que hubiese hecho una persona. Y que tome ciertas decisiones, por supuesto. Sería algo muy parecido a si uno grabara los movimientos que hace el mouse, grabara la forma en la que uno se loguea, y lo dotara de ojos a ese robot para que cuando lee la pantalla encuentre palabras claves. Por ejemplo, la ciudad de donde figura la factura que me enviaron, el monto donde figura en esa factura. Entonces, sería muy similar a grabar lo que está haciendo una persona, y acá se empezó a destrabar fuerte la automatización a nivel de organización, por esto que les contaba antes. Yo puedo, en este caso sí, agarrar solamente un porcentaje de mi proceso y poner a trabajar este robot, darle la contraseña, darle mi usuario y contraseña, darle mis credenciales, y enseñarle a imitar tanto mis movimientos como cuáles son las palabras claves y las 2 o 3 decisiones que tengo que tomar para lograr ese proceso. Cloud Computing. Alguno quizás diga, ¿qué tiene que ver la nube acá? Pero tiene mucho que ver. ¿Qué es Cloud Computing? No lo piensen como una tecnología. Cloud Computing es un concepto donde lo que antes sucedía a nivel físico en la informática, es decir, necesitaba levantar mi página web. ¿Qué hacíamos? Contratábamos un proveedor de hosting, ese proveedor de hosting tenía un servidor físico en algún lugar, ya sea en mi ciudad o en otra ciudad o inclusive en otro país, y dentro de ese servidor alojaba mi página, mi software o lo que sea que yo quisiera servir hacia internet, y desde ese lugar todos los usuarios de todo el mundo se conectaban a ese lugar. Se caía ese servidor, se caía ese data center, la página dejaba de estar disponible. ¿Qué viene a traer el concepto de cloud? Viene a abstraer lo que pasa en esos servidores físicos, en esos data centers, en esas máquinas que están distribuidas en el mundo, para que los usuarios, los programadores, se abstraigan de eso. No estén pensando dónde está mi aplicación. Siguen existiendo los servidores, siguen existiendo los data centers. En cada país hay un montón de data centers que físicamente se conectan por cables de fibra óptica. Eso no cambió nada. Cuando pensemos en nube, en realidad estamos pensando en un concepto donde los que estamos del lado del negocio, los que están del lado del desarrollo del software, se despreocupan de lo que pasa en ese mundo más físico. Entonces, ¿por qué hay que pensar en cloud computing cuando piensa en automatizaciones? Porque no podemos abarcar todo. Entonces, la mayoría de las automatizaciones que vemos hoy en día ocurren en la nube. Cuestión de que yo me pueda concentrar en 2 cosas: en la tecnología que tengo que usar y en el negocio. Todo lo que ocurre abajo, esto que hablábamos de la fibra, los data centers, me los va a tener que resolver algún proveedor. Cuestión de que se apaga el data center donde estaba trabajando esa automatización, hay algún problema físico que se corta la fibra, todo eso tiene que funcionar de manera desatendida y completamente separada del proceso que estoy automatizando. Big Data. ¿Por qué Big Data? También se puede estar preguntando alguno. Muchas de las automatizaciones que empiezan a tener un impacto fuerte en nuestras vidas hacen uso del concepto de Big Data. ¿Qué es Big Data en pocas palabras? Es la recolección y explotación de una enorme cantidad de datos. ¿Cuántos datos? Se preguntarán. Bueno, piensen en términos de que no puede entrar en 5 Excel, para decirles algo. Se lo estoy simplificando un montón, pero cuando hablamos de muchos datos, ni siquiera estamos hablando de 100.000 nombres,
o 200.000 datos de temperatura. Tenemos que pensar en una enorme cantidad de datos que tienen que ser humanamente inmanejables. ¿Y por qué tiene que ver esto con la automatización? Tiene que ver porque empezamos a aprovechar este volumen de datos infernal, inmanejable para nuestras mentes, con un robot. Y ahí empieza a tener sentido automatizar algo que cognitivamente nos saturaría la cabeza. Como por ejemplo, yo quiero en mi ciudad leer el estado de todos los semáforos, ¿sí? Cuántos están en rojo, cuánto es la duración promedio de que estén en amarillo, y a partir de eso enviar algún tipo de aviso. Ya ahí se vuelve complejo la idea de hacerlo con personas. Ya no estamos pensando en reemplazar el trabajo de alguien. Ya se vuelve completamente inmanejable en términos humanos. Entonces, muchas de las automatizaciones que empecemos a desarrollar para nuestro negocio van a estar muy atadas al concepto de Big Data. El concepto de Big Data es enorme, ¿sí? Yo se lo estoy simplificando un montón como para que te lleve una idea, pero sí lo tienen que empezar a anidar también con lo del cloud computing. ¿Cómo hago para manejar una enorme cantidad de datos? Y no estamos hablando en términos de que lo puedo manejar en mi disco duro, no lo estamos manejando en términos de que lo puedo manejar dentro de mi organización. Probablemente tenga que acudir a un proveedor que se dedique a mantener una nube, una cloud, y esa cantidad de datos se almacenen, se categoricen, se distribuyan y se sigan ingestando de forma desatendida. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿Algunos de los conceptos no quedaron claros? Perfecto, vamos bien. Otro concepto que es antiguo ya prácticamente, y bueno, cuando hablo de antiguo hablo de principio de los 90, es el de OCR. Optical Character Recognition es una tecnología antigua en términos de informática, por supuesto, ¿no? Es una tecnología que tiene más de 30 años. Volvió a estar de moda, ¿vieron? Como los vinilos, que en algún momento tuvieron su momento de gloria y ahora los fanáticos de la música podemos comprar los vinilos. Bueno, lo mismo pasó con el OCR. ¿Qué hace el OCR? Esto que les hablaba de dotamos de ojos a los automatismos. Recibimos un PDF, recibimos un Word, recibimos una foto donde hay ciertos caracteres. El OCR nos permite traducir y que el automatismo lea como si fuese unos ojos, de una forma muy simplificada, ¿no? Por supuesto, no se puede comparar con lo que hace el proceso de visualizar y de codificar el ser humano. Pero de una forma muy simple, para tareas mecánicas, el OCR es esta tecnología que volvió de los 90, que por supuesto evolucionó un montón. ¿Por qué evolucionó un montón? Porque con el poder del Big Data, de poder tener la recolección de un montón de veces que se corrió este proceso, y tener esta información adentro de una nube, para que esa comparación no sea solo con lo que yo escaneé, sino con lo que escanearon millones de personas, los resultados empiezan a ser más potentes. ¿Sí? Entonces, me gustaría que se lleven esta idea de cómo los conceptos se van anidando y cómo uno tiene que manejar, aunque sea en 2 líneas o 3 líneas, los conceptos principales para decidir qué hacer cuando decide automatizar un proceso. Inteligencia artificial, un término enorme, ¿sí? Un término que capaz ameritaría una charla dedicada. En términos muy simples, yo lo defino como la capacidad de un agente o un sistema de tomar decisiones. ¿Sí? Decisiones que pueden ser extremadamente complejas o decisiones simples. Pero sí, acá también los invito a abstraer el concepto y separarlo completamente de la inteligencia humana de lo que es inteligencia artificial. Es un debate que se está dando hoy en día, si podemos hablar de inteligencia artificial en términos humanos, si Google, el buscador que todos conocemos, ya se puede definir o no como inteligencia artificial. Pero más allá de eso, para abordar lo simple, tenemos que pensarlo en términos de: hay un sistema que toma decisiones. Decisiones que pueden ser súper complejas, por ejemplo, un auto autónomo, qué acción tiene que tomar si un peatón se está cruzando cuando
ejemplo, el semáforo está en verde y debería pasar el auto, es una decisión compleja, o una decisión simple cuando nosotros le hablamos a nuestro parlante, nuestro asistente de voz, sea de Google, de Amazon o el que tengamos, y le pedimos que cambie de tema. Pero como concepto es una entidad artificial tomando una decisión. Y anidado a esto, también seguramente habrán escuchado Machine Learning. Y han dicho, bueno, ¿qué es Machine Learning? O sea, ¿con qué se come? Machine Learning, de forma conceptual, podríamos hablar de aprendizaje automático. Aprendizaje en términos, de nuevo, de una computadora, de una forma muchísimo más simple de lo que es enseñarle a otro ser humano a aprender cómo hacer una cuenta en matemáticas o cuáles son las reglas de ortografía. Es de qué forma yo les puedo explicar a una computadora esas decisiones que para mí son extremadamente simples. Por ejemplo, me ofrecen una manzana y una naranja, bueno, yo prefiero, en mi caso, y es verdad, una manzana. ¿Cómo hago para que la computadora entienda de que yo prefiero la manzana y cada vez que a mí me lo ofrezcan, la misma computadora diga, no, momento, Germán prefiere la manzana? La decisión debajo de lo que ocurre ahí con las computadoras, que hay como un montón de sabores, no hay una sola forma de entender el Machine Learning. Hay maneras de entrenar a la computadora de forma atendida, es decir, con una persona que le va indicando cuál fue la decisión correcta y cuál no, formas desatendidas. Pero, de vuelta, lo que quiero que se lleven acá es, esto está muy atado con lo de Big Data, con lo de Cloud Computing y con las otras tecnologías de base, porque muchas veces eso que después vemos como un proceso extremadamente inteligente y hasta que quizás pareciera similar a lo que hace un ser humano, de fondo son computadoras que están probando y midiendo el error millones de veces por segundo y tomando registro de si adivinaron o no lo que yo quería elegir. Esto no va a ser posible hacerlo si no logré que toda esta información de las decisiones que ya tomó otra persona por otras pruebas que no sean similares a la manzana y la naranja no queden almacenadas y vayamos aprovechando esa información. Entonces, en una línea que es Machine Learning, es una rama de la inteligencia artificial enfocada en el aprendizaje automático, medido en términos de informática. Que a veces quizás veamos analogías como cómo aprendemos las personas, pero en realidad lo que pasa abajo no tiene nada que ver y está fuertemente fundamentado con la potencia de las tecnologías que vimos en los términos anteriores. IoT, Internet de las Cosas. ¿Alguien escuchó Internet de las Cosas? ¿Le suena? ¿Tienen alguna idea de qué estamos hablando cuando decimos IoT? Algunos lo están empezando a usar como sinónimo de 5G. ¿No? Bueno, les cuento. Internet de las Cosas, que son esos conceptos que quizás lo que empezamos a ver ahora es una evolución de cosas que ya sucedían. ¿De qué forma conecto la mayor cantidad de dispositivos en todo el mundo para almacenarlos en una nube, recolectar esa información con Big Data, aplicar la inteligencia artificial y a partir de eso hacer automatismos? Internet de las Cosas es un concepto, no es una tecnología. Es de qué forma hago esto que yo les acabo de contar de manera combinada con las otras tecnologías. ¿Cómo conecto un microondas, un auto, un semáforo, un smartphone, inclusive un reloj, un smartwatch y unos lentes de una persona, y a partir de toda esa recolección de información hago alguna automatización, tomo alguna decisión? No hace falta que sea 5G la tecnología que necesito para implementar Internet de las Cosas. También ese concepto lo podemos usar con dispositivos de Wi-Fi. ¿Podemos usar dispositivos 4G? Podemos. ¿Podemos usar dispositivos 3G? Podemos. ¿Qué es lo que diferencia Internet de las Cosas? Bueno, ¿en qué medida lo puedo hacer de una manera masiva? ¿En qué medida cuando pienso dispositivos que conecto, no son solamente computadoras, no son solamente tablets, no son solamente smartphones, sino es cualquier dispositivo que me pueda suministrar información? Sensores de temperatura, sensores de lluvia, autos que están frenando, los GPS de cada persona que va en un auto. Entonces, Internet de las Cosas es ese concepto, muy parecido a lo que hablábamos hace un ratito de la nube o el cloud. La nube no es una tecnología, sino que es un concepto en el cual
la tecnología se separa de lo que ocurre capas arriba en la aplicación o en el negocio, y todo eso lo automatiza y lo deja abajo atendido por otras personas. Bueno, Internet de las cosas se separa de lo que estábamos hablando, de qué hago con esa información, qué automatizaciones voy a hacer con esa información, y resuelve que eso ocurra entre los dispositivos y equipos que median esa información. Y en términos no tecnológicos, una palabra que también van a escuchar mucho es caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? ¿Cómo hago para aterrizar todo esto que estamos hablando? Digo, bueno, perfecto, ya entendí. Voy a automatizar un proceso de mi organización. ¿Cómo lo pido? Un concepto que no es universal, pero que por ahí les puede servir como un lenguaje para interactuar con proveedores o con colegas, es hablar de casos de uso. Y un caso de uso no es más ni menos que la solución a un problema. Tengo que pensar, ¿quién tiene un problema? ¿Quién tiene un punto de dolor? ¿Quién tiene una necesidad? Y una vez que tengo bien identificado esa necesidad, sea con mis habilidades que traigo del coaching, que traigo del design thinking, que traigo de cualquier tipo de metodología que me permite indagar en lo que le pasa a la gente o lo que necesita un negocio, recién ahí lo traduzco en una solución técnica. ¿Y qué hago en el caso de uso? Acotar ese alcance del proyecto. Que no se me haga infinito el proyecto, que no se me haga algo que esté explorando tecnologías durante meses y años y luego no tenga forma de medirlo y no tenga forma de lograr un impacto. Entonces, el término caso de uso se lo pueden llevar como un comodín en el cual, cuando se siente en la mesa a definir qué tecnologías van a empezar a utilizar, una buena forma de acotarlo y de ponerle un nombre y de ponerle un usuario es el de caso de uso. TCO, ¿sí? o Total Cost Ownership, para los que tienen una formación en economía, en gestión de empresas, en contabilidad, trabajan en management, puede ser un término común. No hace falta que lo usen en inglés, para nada, pero sí también lo van a ver mucho cuando les vengan a ofrecer aplicaciones o consultorías sobre automatización, y es importante que tengan la idea, ¿sí? ¿De qué manera yo voy a medir el impacto de esta automatización en términos empresariales, económicos? ¿Sí? Si bien hace un ratito les decía, para mí es fundamental poner a las personas en el medio. Si sos un líder, a tus colaboradores, a tus usuarios, a la sociedad, si nos manejamos en un ámbito empresarial, nos van a pedir resultados económicos. Y eso va a ser lo que nos permita avanzar en algún proyecto. Si somos dueños de nuestro emprendimiento, por más bien intencionado que estemos, vamos a necesitar que el emprendimiento sea rentable porque es de lo que vivimos. Entonces, TCO, o costo total de propiedad, piénsenlo en términos de cómo mido que esa automatización que estoy pensando genere un ahorro de costo real. No vaya a ser cosas que invertí $10.000 en automatizar el proceso de contacto de los clientes y la respuesta inicial, y luego al hacer esta evaluación de costos, descubro que lo voy a recuperar en los próximos 60 años. ¿Sí? Siendo que es un negocio que yo estoy pensando como mucho para los próximos 10 años. Entonces, fíjense que primero, antes si bien lo económico no está al principio de esa evaluación, tiene que aparecer y tiene que ser uno de los semáforos que nos permitan evaluar. ¿Compro esta aplicación? ¿Adquiero este servicio? ¿Empiezo por este proceso o no empiezo por este proceso? Este proceso, a nivel de TCO, ¿me ahorra poco dinero? O sea, genera pocas ganancias, pero me habilita otra cosa. Perfecto. También es súper válido y está buenísimo hacer cosas de una forma estratégica o a largo plazo, donde uno entiende de que ahora es inversión y a partir de esa inversión luego le habilita hacer otros casos de uso. Pero es un concepto que lo tienen que tener presente. Elasticidad, también es una palabra que van a ver muchísimo cuando hablen de automatización y cuando tienen aquí aplicaciones, software, consultoría, es de qué manera yo incorporo tecnología y servicios que sean elásticos. Este concepto viene de la economía. ¿A qué hacen referencia cuando hablan de elástico? Que uno pueda crecer o decrecer rápidamente sin mucho esfuerzo. ¿Qué quiere decir crecer o decrecer? Bueno,
Un ejemplo muy concreto es, yo sé que durante algún día particular, por ejemplo en Navidad, o en algún día de comercio electrónico, un Cyber Monday, un Black Friday, yo sé que esos días vendo más. Entonces tengo que evaluar que mi tecnología y mis proveedores me permitan crecer ese día o 2 días antes, de manera fácil, de manera que a nivel costo siga siendo rentable, pero que también me permita decrecer. Porque si a la semana siguiente ya no vendo tanto, también ese proveedor de tecnología, de servicios, me tiene que dejar bajar mi abono, disminuir la cantidad de servicios que tengo contratado, y todo eso tiene que ocurrir con el menor esfuerzo posible. Si yo me tengo que sentar con mi proveedor, volver a escribir un contrato, tengo que pedirle por favor de que me disminuya la cantidad de servicios que me está dando, o el porcentaje de, por ejemplo, de hardware asociado a la automatización, para decirles algo, entonces eso ya no es el concepto de elástico, eso ya es un concepto más tradicional. Y todos también lo van a escuchar pensando en términos de escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Encaro un proyecto, como si fuera escalar una montaña, y doy un pasito, un primer pasito chiquito. Automatizo la respuesta rápida de los mails. Me llega un mail y vieron que recibís gracias por el contacto, nos vamos a poner rápidamente en contacto con un agente para tramitar tu solicitud. Eso tiene que ser chiquitito, y está bien que lo sea. Es un primer paso, es un proyecto exploratorio, es una forma de aprender, pero tengo que evaluar si esa tecnología después va a poder seguir creciendo. Es decir, escalable en términos de, con esto que incorporé, con esto que compré, ¿me permite seguir con el mismo proveedor, con la misma tecnología, con el mismo conocimiento? Compré una herramienta que la programo en un lenguaje que está de salida, y tengo un programador que sabe de ese lenguaje. ¿Es escalable en términos de programador, de conocimiento para los próximos 10 años? Pero seguramente la respuesta sea no. Eso no quiere decir que ustedes igual no quieran decidir seguir con esa herramienta que está usando el lenguaje que prácticamente quedó obsoleto, porque en la evaluación de costos les termina siendo algo que es rentable y que quieren avanzar con eso. Pero cuando piensen en términos escalables, además de pensar en términos tecnológicos, que el proveedor le diga, vos quédate tranquilo de que nosotros tenemos capacidad para crecer hasta donde lo demande tu negocio, también tiene que ser en términos económicos, de que no haya abonos que arrancan con un esquema muy bajo y después al año estás pagando el doble, y después cuando creces en tráfico o en capacidad o en lo que estás necesitando, el abono pasa a valer el quíntuple. Entonces, escalable, piénselo en términos de una montaña, de cómo voy dando pasitos de a uno para llegar a una cima, y trato de imaginarme que eso va a seguir siendo posible paso a paso. Y por último, otro anglicismo, está lleno de anglicismos, perdón que se los traiga, pero son prácticamente un estándar de as a service. ¿Y qué quiere decir as a service? Nos van a ofrecer constantemente que en vez de comprar algo, en vez de adquirir algo, lo tengamos como un servicio, lo tengamos mensualizado. Y esto ocurre por dos cosas. Las empresas más grandes tratan de llevar la mayoría de sus gastos a términos mensuales, ¿sí? Porque eso te da otra elasticidad, porque te permite una previsibilidad de gastos para crecer y de crecer, como hablábamos recién. Pero también porque las empresas tecnológicas o las personas que ofrecen este tipo de servicios, que nos van a acompañar en estos procesos de automatización, pueden hacer economía de escala. Es decir, yo necesito automatizar el proceso de la recepción de las facturas. Si yo tengo que comprar mi servidor, desplegar mi software, poner un programador a que lo arme, poner gente que lo esté manteniendo 7x24 por si se rompe, entonces todo el costo de esa solución lo tengo que absorber con mi negocio. Si yo me apoyo en un proveedor que hace lo mismo, hay un servidor físico, hay programadores, hay gente que lo mantiene, y hay gente que te ayuda a hacer esa transición, entonces ellos te pueden cobrar una pequeña cuota que sea proporcional de lo que les sale a ellos para la parte que te dan a vos, más el markup o la rentabilidad de darte el servicio. Entonces, cuando hablemos de automatización, lo van a ver hasta en la sopa. As a service no está mal para nada, les diría, es un modelo altamente recomendable. Si ustedes recién están empezando esto y
no quiero generalizar, pero probablemente no tenga sentido adquirir licencias o desplegar hardware o hacer algún tipo de desembolso que implique mantener cosas y quedárselas ustedes. Muy probablemente el modelo que mejor les resulte, de vuelta, habrá que evaluar, ¿no?, la situación de cada uno, pero muy probablemente sea como un servicio donde ustedes tengan un modelo de suscripción con una empresa, con un fabricante, y que esta automatización se las desarrolle y las mantenga una persona. Y atado con el concepto de TCO, que ustedes puedan asociar que el costo que tienen por esta automatización se justifica a nivel ingresos o ahorro de costos directamente. Y finalmente, si alguno viene del mundo de los procesos, o del mundo de la programación, o lo vio en la facultad porque tiene una carrera de ingeniería, hay un lenguaje de modelado de procesos, se llama UML, es bastante estándar, el cual nos ayuda a aterrizar todo esto que estamos hablando, y ahora voy a mostrarles la filipina de cómo se ve de forma genérica, para tener un lenguaje común con los programadores, con la gente que me desarrolla la tecnología. ¿Cómo hago para traducir todos estos ejemplos que estuvimos dando de tengo una necesidad de negocio, necesito que lo hable y lo ejecute una computadora? Bueno, un muy buen punto de partida es tener, aunque sea una mínima idea de este lenguaje, que son, a grandes rasgos, formas geométricas que representan una acción, ¿sí? Por ejemplo, una toma de decisión va a ser un rombo, una pregunta, o un final de un proceso puede ser un círculo, va a depender de la versión. Y en ese lenguaje genérico de formas, voy a encontrar una manera de simplificar lo que pasa, esto que hablamos antes, a nivel humano, que es extremadamente complejo, en términos más simples, para que después venga un programador, un desarrollador, y lo lleve al lenguaje de las máquinas. Algunas decisiones que van a tomar a alto nivel cuando quieran hacer una automatización. La mayoría ya las hablamos, ¿sí? El tema de costos, si hay un costo alto o bajo actualmente, también lo podemos ver en términos no de lo que hay, sino de lo que habría. Un impacto. ¿Qué pasa si no hago esta automatización? ¿Se pone una vida en riesgo? ¿Se pone mi negocio en riesgo? ¿Hay un alto porcentaje de error humano? El impacto es una palabra genérica que la tenemos que traducir nosotros a nuestro negocio y a nuestra vida. ¿Qué tan simple es la tarea? ¿No? Si es una tarea extremadamente compleja, y esto que estamos hablando, ustedes no tienen experiencia en automatización o procesos tecnológicos similares, ¿me va a convenir empezar por un proceso complejo o me va a convenir empezar por un proceso simple? Que quizás sea ese primer paso en el largo camino a la montaña. ¿Voy a hacer todo de cero en un modelo propio y lo voy a hacer completamente a mi manera y voy a después salir a vender, inclusive en caso de éxito? ¿O me voy a apoyar fuertemente en un servicio y buscar una empresa líder o una empresa que esté cerca de mi ciudad o un consultor que yo conozca, un familiar, un amigo, y que me ayude por un abono mensual a hacer esto que estoy necesitando? Y bueno, y al final, pero más importante de todo, ¿qué va a pasar con las personas que están haciendo ese proceso? Como les decía hace un ratito, hay empresas que nacieron digitales, nunca tuvieron esa disyuntiva. Nunca existió alguien haciendo la tarea manual. Listo, no hay evaluación posible, vamos directamente con la automatización. Ahora, ¿qué pasa si hay alguien que ya está haciendo esa tarea? ¿Voy a hacer una automatización que lo saque de la foto, que sea completamente desatendido? ¿O lo voy a poner a controlar, por ejemplo, una vez por mes lo que está haciendo esa automatización? ¿O no quiero automatizarlo? Es un proceso que ocurre una vez por año, tiene una factura de $100.000 y yo no me siento cómodo con que lo haga una automatización, decido que sea completamente manual. Estas son algunas de las decisiones que tienen que ir tomando. Y fíjense que estas decisiones son cruciales, ¿sí? Y no necesariamente vienen de, o las tiene que hacer alguien que venga del mundo de la tecnología. Por eso, perdón, acá mi perrito quiere participar. Por eso cuando hablamos de automatización, no es solo el que sepa de tecnología o de los que sepan programar. También tiene que haber personas que estén tomando decisiones, que entiendan de negocio, que entiendan de otras personas, que entiendan de psicología, que entiendan de generación de equipos, que entiendan de liderazgo.
que entiendan de un montón de términos, de un montón de conceptos que son más humanos que tecnológicos. Ahora sí, para ir cerrando, les cuento un ejemplo que estuvimos nombrando en varias oportunidades de ejemplo más común que van a ver o que les van a ofrecer cuando les ofrezcan una solución de RPA o les ofrezcan una solución de automatización, que es el de los pagos de las facturas. Hoy en día hay facturas, sobre todo de los servicios hogareños, en muchos casos, que ya están dentro de un sistema, ¿sí? Por ejemplo, yo pago la luz, pago el cable y pago el gas, y eso ya está dentro de un sistema de home banking. Entonces, toda esa automatización ya ocurre a un nivel muy bajo, y yo directamente soy usuario del sistema que me da el banco. Ahora, a nivel empresas, no están en muchos casos ya insertos dentro de un sistema. Todavía se siguen enviando por correo facturas, o boletas que se envían en PDF o en distintos formatos de imagen. Suele haber gente que recibe esa factura, que envía el correo, que responde recibido, y luego decide o evalúa, ya sea por su cuenta o en conjunto con algún contador o el dueño de la organización o algún departamento, si esa factura se pagó o no. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero automatizar eso? Este es un ejemplo muy concreto. Una automatización clásica, les diría casi salida de la caja, que pueden usar es poner un robot a leer esos correos electrónicos, es conectar el Outlook, el Gmail o la aplicación que ustedes tengan a un agente que esté leyendo la recepción de la bandeja de entrada, y con esta tecnología que les comenté hace unos minutitos de OCR, que es la que estaba en los 90 y volvió ahora de moda, leer esa factura, leer ese PDF y buscar, por ejemplo, la razón social, el nombre de la empresa, el monto, evaluar si se envió en la fecha y con los datos que uno dice es una factura válida para mi organización. Se cataloga si es una factura de un servicio público, es una factura de un proveedor estratégico, es una factura de materias primas, digamos. Eso es una definición muy propia de la empresa. Y aplicando una inteligencia artificial muy simple, un árbol de decisiones muy básico, uno podría evaluar. ¿Cumple las condiciones? Se paga, ¿sí? Entonces vamos por el caminito del sí. Recuerdan que les conté que el UML es un lenguaje simplificado con formas geométricas. Bueno, acá se ve un ejemplo de cómo, si uno quiere hablar de decisiones, puede poner un rombo y no tiene que redactar que está hablando de una decisión. Pero, si no cumple con los parámetros y las reglas que hablamos, podríamos enviarlo a un contador, un agente o una persona que lo revise manualmente. ¿Sí? Este es un ejemplo donde es una automatización simple, pero no es que las personas dejan de estar en la ecuación, sino que pasan a ocupar otro lugar. ¿Qué lugar pasan a ocupar? El de evaluar aquellas facturas que no cumplieron las condiciones que nosotros definimos. Y bueno, ahí en términos más humanos, una persona con toda la complejidad que tiene, evaluará si decide hacer el pago, entonces seguirá por el proceso de enviar el pago al proveedor, o si no, registrará en su base de datos, en su Access, en su sistema, en su Excel, que no va a hacer el pago, pero bueno, deja registrar la transacción. Este es un ejemplo muy sencillo, muy concreto, donde ustedes pueden armar esta plantilla y recién ahí proponerle en su empresa, al proveedor, o lo que esté necesitando, y replicar el modelo. Finalmente, me gustaría que hoy se lleven esta frase, que para mí se empieza a convertir en un lema, donde mi planteo es: no hay automatización posible sin personas. Creo que hoy vimos un 1% de términos tecnológicos y estuvimos 99% hablando de personas. Yo los invito a pensarse qué lugar pueden ocupar en este mundo en los próximos 50 años. Hay un montón de cosas que hay por hacerse, hay un montón de tecnologías que le pueden facilitar la vida a las personas, pero para eso lo tenemos que hacer desde un paradigma donde las personas sean importantes, donde las personas estén en el centro. No hay ningún robot que pueda reemplazar a una persona. Puede haber un robot que haga una determinada tarea, pero también tiene que haber una persona
entendiendo qué es lo que tiene que hacer, desarrollando ese robot, manteniendo ese robot. Y puede haber tecnologías donde valga la pena que no haya una persona interviniendo, ¿sí? Sobre todo en aquellas cosas que son peligrosas. Pero tenemos que cambiar el paradigma donde los robots compiten con las personas. Tenemos que levantar la voz en nuestras organizaciones o en nuestro barrio, donde nos desempeñemos, y empecemos a pensar la automatización como una herramienta. Una herramienta nada más, no es un competidor. Hay personas que efectivamente quieren usar la automatización para reemplazar personas. Eso es así. Pero el que está mal ahí es esa persona. Son los valores de esa persona, no es la tecnología. La misma tecnología que puede salvar vidas avisando de una posible catástrofe natural, puede ser la misma tecnología que en una empresa implementada de mala manera genere miedo o genere un clima difícil de abordar y generando una presión psicológica en las personas por miedo a perder su trabajo. Así que con esto termino lo que venía para contarles hoy y bueno, dejo abierto el espacio a preguntas. Sí. Muchas gracias, Germán. En verdad creo que me quedé enmudecida, pero no porque no me interesara el curso, al contrario. Me he dado cuenta de lo primitiva que estoy en los términos tecnológicos y creo que voy a necesitar mucho más ayuda y soporte. Te agradezco muchísimo, estoy aprendiendo. Las terminologías en realidad me perturban un poco, todavía la tecnología es como un monstruo para mí. Sin embargo, la pandemia creo que nos está obligando de alguna forma a generar ese cambio postergado, ¿no? Por ejemplo, tengo una empresa que ha tenido que obviamente automatizarse, pero no lo generaba yo, lo generaba mi esposo. Y con respecto al tema de si era importante que nosotros conozcamos también sobre esto, cómo generar los cambios tecnológicos en la empresa, aplicarlos en la empresa, creo que por lo menos lo básico sí deberíamos saber. Mi esposo fallece hace algunos años y yo me quedo un poco perdida en el sistema, ¿no? He logrado manejar la empresa en base a su cuadro de cotizaciones muy bien elaborados, pero yo no las pude elaborar. Ahora he contratado a una persona evaluando costo-beneficios, que no sea de alto costo porque estoy recomenzando, para que pueda armar nuevamente un branding de la empresa, cómo posicionarnos en el mercado a nivel tecnológico, que es lo que yo desconozco. Pero sí creo, Germán, y tú lo comentabas, que sí debemos saber lo básico, porque hoy está este joven y mañana es probable que no esté y me puedo quedar sin base. ¿Dónde podría yo saber más de esto de forma básica de repente para poder entender? Mis clientes por pandemia ahora nos vemos como proveedores obligados a tener que ingresar las facturas nosotros a un portal de proveedores, que se me hace muy engorroso. Tengo hace más de una semana que no ingreso a facturas porque es todo un proceso que ellos antes hacían, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Entonces se me dificulta, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría saber dónde podría llevar mayor conocimiento, que sepa que es correcto, ¿no? Normalmente no solamente googlear y encontrarlo en el YouTube, que me permita poder aprender lo que mi empresa necesita. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que yo no conozco, te soy honesto, no conozco un lugar agnóstico, si querés llamarlo así, donde vos puedas dar esos primeros pasos y ubicarte por dónde empezar. Hay una alta dependencia de lo que definen las empresas. Viste que uno empieza a googlear y las definiciones varían un poco porque uno se tiene que basar en lo que dice la misma persona que te quiere vender ese producto o ese servicio. Entonces, es difícil encontrar una definición agnóstica o genérica y que esté pensado para alguien que está aprendiendo en esos primeros pasos. Así que, por lo menos en lo personal, no conozco una oferta educativa pensado con eso que vos nos estás contando. A seguir en el camino, entonces, por ahí encontraremos viabilidades. Sí, si querés, lo que sí te recomiendo, bueno, vos lo dijiste, me pareció muy bueno, no, hay que apoyarse en los que saben sobre el tema por el que los contratamos.
O sea, si yo contrato a un especialista en tecnología y me dice, esta tecnología es la mejor, hay que confiar en esa persona, sin duda. Ahora, como hablamos hace un ratito, hay un montón de decisiones que no son tecnológicas. Y no tenemos que dejar que la tome la persona de la tecnología. A veces nos terminamos cerrando o sintiendo abrumados porque, bueno, en tantos términos, ¿cómo voy a tomar una decisión? Sí, toda la cantidad de cosas que vimos y es el 1%. Pero en lo personal creo que es fundamental que ciertas decisiones las tomen los dueños de sus negocios, gente que sea líder, gente que venga con una mentalidad más enfocada en lo que le está pasando a las personas, con el apoyo de esos que hablan de la tecnología. Y los que saben de un tema, y esto es una creencia personal, tienen la obligación de traducir eso que tanto saben a quien le están hablando, ¿no? Yo creo que, y esto es creencia pura, si yo sé mucho de algo, tengo que buscar la forma de buscar una analogía, de sintetizarlo, de simplificarlo, y tengo que buscar la forma en que vos lo entiendas. No tengo que pedirte a vos que sepas de todo. Entonces, si alguno tiene algún proveedor, o un consultor, o una persona que sabe de algo, y esa persona no logra traducirlo, creo que bueno, ahí estaría bueno tener una charla de ayúdame a entender, así no tomás todas las decisiones. Pero me comprometo a buscar, a seguir buscando, me comprometo con vos y con quien quiera, a seguir buscando qué hay por ahí dando vuelta que sea agnóstico y que ayude a alguien a tomar estos primeros pasos y que no que sea un curso para programadores, para desarrolladores, para gente que ya está como adentro de esta parte del sistema. Voy a seguir buscando si hay algo para los que todavía estamos ahí, a un pasito antes de estar adentro. Gracias. Claro, No, no vos quiero por ser compartir. especialista. No quiero ser No, especialista, lo solamente para mínimo. aplicarlo. Sí, está bien, gracias. No, bueno, vamos a detener la grabación.